Hola, ¿qué tal amigos? Antes de iniciar me gustaría invitarlos a mi canal secundario Infravlogs, donde estaré subiendo pequeños videos de lo que hago cuando no estoy haciendo historias de terror. Espero les guste. La piel comenzó a oscurecerse más. Vi perfectamente cómo ésta se arrugaba y se secaba como si fuera una fruta en putrefacción. Unos pelos negros le salieron de la nada en todo el cuerpo, pero así como iban creciendo, estos se desprendían de su piel tal cual un perro viejo va perdiendo el pelaje. Sus uñas sufrían el mismo efecto. Se volvieron negras, largas, para después desprenderse. La autopsia del Nahual. Historia basada en hechos reales. Mi nombre es Hernán Ibarra. Soy del Estado de México. Me desempeño como médico forense en un renombrado hospital de la ciudad. No hace falta mencionar el nombre, pues podría tener problemas. No obstante, tengo las mejores intenciones de brindarles mi vivencia con lujos de detalle. Mi relato se remonta al año del 2003, cuando tenía 33 años. En ese entonces, éramos pocos los que nos ocupábamos de hacer las autopsias a los cuerpos que día a día llegaban a nuestras manos. Cualquiera que sea médico tanatopraxista sabrá que no es fácil al principio. Me acuerdo de las veces que derramé lágrimas al ver los cadáveres de los pequeños tendidos en la fría plancha. Ni hablar de cuando se trataba de víctimas de accidentes, cuando los cuerpos estaban casi reducidos a un cuerpo amorfo de carne y huesos, que de igual manera debíamos atender para que al menos fueran reconocidos por sus familiares para así recibir un entierro digno. Con el tiempo uno se va endureciendo poco a poco. Las emociones persisten, pero nuestro carácter se fortalece. Al fin de cuentas, para eso nos forman. Sin embargo, no siempre nos topamos con casos que abarcan nuestros conocimientos. A veces nos toca estar frente a un cuerpo que por más libros que uno haya estudiado, no sería capaz de lograr comprender sin tener presentes otros puntos de vista. Mi historia tiene como base un caso de estos, donde me vi obligado a ceder ante la existencia de otra clase de conocimientos que en algunos aspectos van embarrados de mitos o leyendas, pero no por eso dejan de ser reales. He aquí la razón por la que, hoy en día, soy una persona abierta a las creencias fuera de la ciencia. Esa noche llegó al hospital el cuerpo de un hombre a quien le arrancaron la vida en una reunión familiar. Al parecer la disputa, sumada al alcohol, provocó que uno de los comensales le diera una puñalada certera en el corazón. Este desafortunado agonizó hasta perder la vida camino al hospital. Eran pasadas la medianoche. Iniciaba mi turno en total soledad. El sector de la morgue estaba en la parte trasera del establecimiento, por lo que en el salón solo quedamos el difunto y yo. Sentí un poco de impresión al ver que el sujeto tenía el cuerpo cubierto de heridas ya cicatrizadas. Al parecer le gustaba pelear mucho. Noté también que había logrado herir a su oponente, pues los nudillos de sus dedos estaban partidos e hinchados. Había sangre seca en su nariz. Encontré el mismo líquido sobre sus dientes rotos, los cuales estaban prácticamente podridos.
Su aliento era tan nauseabundo que ni el olor a alcohol que despedía era capaz de mitigarlo. Sus párpados estaban abiertos. Las pupilas dilatadas se perdían en la negrura de sus ojos. Su semblante era tétricamente inexpresivo. Al parecer, en su lugar de procedencia, se pasaba bajo el sol la mayor parte del tiempo, pues toda su piel curtida tenía un color oscuro. Era evidente que estaba frente al cuerpo de un hombre que venía del campo. Cuando empecé a cortar su piel, tuve la sensación de que realizó un ligero movimiento en sus manos. Lo relacioné con la reacción normal que suele tener un cuerpo. Posteriormente sucedió algo más extraño aún, a lo cual no pude justificar. Escuché cuando el difunto comenzaba a emitir un tenue murmullo. Por instinto, orienté mi vista a su rostro y quedé pasmado al verlo mover sus labios. Me detuve por un momento en lo que estaba haciendo, hasta que el fenómeno cesó por sí solo. No entendía muy bien lo que estaba pasando. Clínicamente, él estaba sin vida. Yo mismo me cercioré de que no tuviera signos vitales. Es más, ya tenía el cuerpo abierto desde el ombligo hasta la garganta. Pasados unos instantes proseguí con el trabajo, aunque ya empezaba a inquietarme. En especial cuando observé anonadado el estado de sus órganos. Estos eran oscuros, no tenían el color normal que uno espera encontrar en una autopsia. Estaba totalmente convencido de que eso no era originado por ninguna enfermedad. No obstante, fue lo que encontré dentro de su estómago lo que me desconcertó. Hallé trozos de huesos en su interior, a los cuales me puse a observar minuciosamente. Sea lo que sea que el difunto haya comido, estos tenían las marcas de haber sido devorados por los colmillos de una bestia, y no por los dientes de un hombre. Retiré mis manos del cuerpo. El murmullo se volvió a repetir. Al llevar mi mirada hacia su rostro nuevamente, sentí que el mundo que yo tenía idealizado se vino abajo. Ese difunto me estaba mirando con esos infernales ojos. Acto seguido, empezó a enderezarse. Abrumado por la imagen, retrocedí varios metros casi tambaleándome. Con exuberante pánico traté de gritar, pero no podía hacerlo. Sentía que la boca se me secaba y la lengua se me pegaba al paladar. El hombre quedó sentado sobre la plancha mientras se miraba a sí mismo, y veía cómo sus vísceras empezaban a salir a través de ese corte vertical que minutos antes le hice. Volteó a mirarme. Dando un alarido de ultratumba, se levantó al suelo para comenzar a arrastrarse hacia mí, gruñendo como una bestia salvaje enloquecida de mucha ira. Mi cuerpo dejó de responder, por lo que caí de espaldas. Por más que me esforzaba por levantarme, no podía moverme. El hombre, en cambio, continuaba arrastrándose, dejando sus vísceras y órganos regadas por todo el piso. Lentamente sus movimientos se hicieron más lerdos, hasta que cesó de gruñir para después dejar de moverse. Quedó con sus manos extendidas y su mentón afirmado en el suelo. Sus ojos se volvieron blancos. Seguido a eso, y como si fuera una reacción involuntaria, adoptó una posición fetal para que inmediatamente su fisionomía comenzara a mutar. La piel comenzó a oscurecerse más. Vi perfectamente cómo ésta se arrugaba y se secaba como si fuera una fruta en putrefacción. Unos pelos negros le salieron de la nada en todo el cuerpo, pero así como iban creciendo, estos se desprendían de su piel, tal cual un perro viejo va perdiendo el pelaje. Sus uñas sufrían el mismo efecto. Se volvieron negras, largas, para después desprenderse.
Los párpados se redujeron hasta encerrar a sus ojos dentro de sus cuencas. Su boca lentamente se fue cerrando a la vez que, de su interior, arrojaba borbotones de un líquido amarillento que manchaban unos colmillos que antes no tenía. Era como si el cuerpo de ese ser acelerara su estado de putrefacción mientras se convertía en una bestia, como si la muerte quisiera consumirlo con ansias por segunda vez, para así sumergirlo de una vez por todas en las fauces del abismo. Ese proceso perduró hasta que el difunto quedó convertido en el cadáver de una bestia momificada. Inclusive, los restos humanos que quedaron fuera de él se redujeron a trozos orgánicos pútridos y pestilentes. Donde antes hubo sangre, ahora había una pegajosa y repulsiva mancha negra. Aún no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Sentía que moría por el estupor que me provocaba al divisar tan infernal manifestación. Todo mi cuerpo reaccionaba con un temblor incontenible, hasta que de repente perdí la conciencia. Desperté al día siguiente. Había sufrido un infarto que por poco acabó conmigo. En esos momentos no recordaba muy bien lo que había vivido. Me costó varios días en traer a mi memoria cada detalle de lo ocurrido. Curiosamente, nunca encontraron el cuerpo del ser que yo vi, o por lo menos es lo que me dijeron mis colegas. El nombre del señor también había desaparecido de la lista. Era como si nunca hubiera ingresado a la morgue y estado en la plancha aquella noche junto a mí. Yo mismo revisé el lugar sin encontrar siquiera una mancha. Meses después del fenómeno, y ya sin poder conciliar el sueño, fui a visitar a un curandero reconocido en mi colonia. Hablar con él me devolvió la tranquilidad que desde hace bastante tiempo necesitaba, confirmándome que lo que yo viví aquella noche sí pudo haber sido real, pues ese difunto se podría haber tratado de un brujo nahual, quien antes de descender al infierno quiso mostrarme lo espeluznante que puede ser el fallecimiento de uno de ellos. Actualmente me sigo preguntando si en realidad nadie más que yo vio aquel cuerpo esa noche, o tal vez me estén ocultando algo. No obstante, trato de continuar con normalidad mi función, aún sabiendo lo que eso implica. Pues aunque no lo crean, todavía veo a ese brujo difunto, a veces en forma humana o en ocasiones en forma bestial. Se me aparece recostado en la plancha o dentro de algunas de las cámaras refrigerantes, pero siempre en el estado momificado como lo vi la última vez. Quizás esa sea su alma que no puede descansar en el infierno. No soy de hablar mucho sobre estas experiencias, precisamente porque muchos de mis colegas médicos las consideran como una normal alusión previa al infarto que sufrí. Yo los escucho y hago silencio, pero por dentro me río, pues tal como me lo dijo el curandero que visité, yo tuve la dicha de haberle hecho la autopsia a un nahual, para después verlo morir por segunda vez. Espero que mi relato sea de su total agrado. Muchas gracias. La aterradora anciana de la morgue. Historia basada en hechos reales. Entre todos los oficios que una persona pueda ejercer, creo que este es el que más fortaleza requiere. No solo porque hay que estar preparado psicológicamente para hacerlo, sino porque muchas veces suelen suceder cosas que, si no eres capaz de enfrentarlas, pueden llevarte al borde de la locura. Mi nombre es Adán Vidal. Tengo 69 años.
Vivo en la Ciudad de México y soy forense jubilado. Lo que les voy a contar me pasó cuando todavía ejercía ese quisquilloso oficio, hace ya varios años atrás. Pero debo aclarar que no lo viví yo solo. Es más, fue otra persona quien estuvo más involucrado que yo. Me refiero a Francisco. Este muchacho apenas comenzaba a ejercer la profesión. Provenía de un pueblo del interior de Morelos, donde todos aspiran a salir del rancho para convertirse en profesionales, y así poder cumplir sus sueños de tener todo lo que siempre desearon, teniendo como prioridad brindarles un mejor pasar económico a sus familias. De personalidad extrovertida y humor constante, Francisco pasaba casi todo el tiempo a mi lado mientras realizaba las autopsias. Una noche de julio del año de 1997, me tocó doblar turno. En realidad fue un hecho aislado, pues lamentablemente estaban ocurriendo muchos accidentes en la ciudad, dejando como resultado víctimas que terminaban sobre la plancha metálica donde yo trabajaba. En aquella ocasión, Francisco llegó tarde, visiblemente aturdido. Lucía nervioso y un ligero temblor en sus manos sudorosas transmitían el sudor que llevaba adentro. No me quiso dar muchas explicaciones al respecto. Dejé que la ridícula excusa de que él sentía nerviosismo por la jornada que empezaba fuera lo que cortara la plática sobre el tema. Para entonces ya habíamos recibido un nuevo cuerpo. Una pobre anciana acababa de llegar con la mayor parte de los huesos quebrados, después de haber sido atropellada por un auto en un accidente que le arrebató la vida en el acto. Recorrí el largo pasillo en dirección a la sala de la morgue junto a Francisco. Este iba muy callado. Su conducta seguía siendo la misma con la que llegó esa noche, solo que podía advertir que denotaba clara incomodidad en el momento. Fue entonces que quise romper el silencio y le pregunté si sabía el resultado del partido de fútbol que había jugado la selección esa tarde. En realidad, yo jamás me perdía esos encuentros, pero solo intentaba distraerlo para cambiar ese frío ambiente que no sería controversial a la hora del trabajo. Al ingresar a la sala le pedí que preparara los instrumentos que usaríamos para realizar la autopsia. En tanto yo encendía esa vieja radio que en tantas madrugadas me acompañó para mitigar el crudo silencio de los cuerpos inertes y vacíos de almas. Me paré frente al cuerpo y le quité la sábana celeste para descubrirlo. Le pedí a Francisco que se acercara para contemplar a la difunta, con intenciones de darle algún consejo motivacional. Ya saben cómo somos nosotros los viejos. Sin embargo, su inesperada reacción me dejó absorto. El estallido de la banda metálica sobre el suelo resonó en la sala. Todos los instrumentos quirúrgicos quedaron desparramados por el piso. Su expresión de horror en la cara pálida consternó sus ojos casi desorbitados, fijos en ese cuerpo. Su reacción me sorprendió de gran manera. No era la actitud propia de alguien que ya llevaba siendo testigos de muchas otras escenas similares. Verdaderamente, algo le estaba pasando al muchacho. No se inmutó por varios segundos, manteniendo su mirada en el rostro de la occisa. Un gélido sudor se formó en su frente casi instantáneamente. Le pregunté si se encontraba bien, si necesitaba algo o si se sentía capaz de trabajar esa noche. A mis preguntas las evadió recogiendo rápidamente los instrumentos del suelo, mientras con una voz temblorosa me pedía disculpas por su torpeza, prometiendo que no volvería a pasar. Le volví a insistir. Lo invité a salir afuera para tomar un poco de aire y despejarse de lo que lo estuviera aquejando, pero tampoco aceptó. Le exhorté entonces a renovar su actitud responsable con la que siempre se presentó a trabajar, para así comenzar de una vez la complicada jornada que apenas comenzaba.
Él se volvió a disculpar. Tomé el afilado bisturí, lo apoyé sobre la helada piel del cuerpo arrugado, y allí iniciaron los eventos. La añeja difunta tendría unos 60 años. El fémur de la pierna izquierda y el húmero del brazo derecho estaban expuestos. 2 costillas estaban en la misma condición. La piel abierta alrededor de cada hueso mostraba la carne enrojecida, molida. Tendones reventados y coágulos de sangre le daban un aspecto tan funesto como la manera en la que perdió la vida. En su rostro quedó grabada la expresión de terror que sintió antes de recibir el impacto. Solo eso se podía distinguir, pues lo que era el resto de la cabeza estaba convertido en una repulsiva masa y largos cabellos blancos mezclados. Fue mi compañero quien lo notó primero, o al menos eso creo yo, pues cuando vi que él tenía la mirada perdida sobre el rostro de la anciana, me percaté de que los ojos de ésta se habían movido. Ahora los tenía puestos en Francisco. Me reí sutilmente. Le recordé que los movimientos involuntarios son comunes en las personas recientemente fallecidas, que no había nada de qué asustarse. No obstante, su persistente semblante perplejo me hizo volver a mirar a los ojos de ésta, contemplando ahora que tenía su boca semiabierta y de ella empezaba a fluir una espesa saliva enrojecida. Sin dejar de mirar a Francisco, le ordené que reaccionara, que tomara un pedazo de paño y cubriera la boca del cuerpo mientras yo continuaba la incisión. Él me obedeció al instante, pero cuando pasó sus dedos limpiando la zona indicada, ocurrió lo más impactante de esa noche. Su grito de dolor por poco me congeló el alma. Les juro que yo mismo lo vi. Francisco retrocedió sosteniendo su mano derecha, a la cual le faltaba un dedo, mismo que se encontraba en la boca de ese cuerpo que ahora también dibujaba una macabra sonrisa en su rostro. Rápidamente lo saqué de allí, lo llevé directo a la enfermería para que le lavaran la herida y pudiera ser curado. El pobre no dejaba de gritar aterrorizado, preguntándome una y otra vez si vi lo que el cadáver le hizo. Yo estaba completamente petrificado ante tal suceso. Vi tantas reacciones post-mortem, pero nunca en mi vida vi a un difunto arrancar con sus viejos dientes el dedo de alguien. Entonces lo sedaron para que durmiera. Hasta ese entonces los doctores en turno se enteraron del acontecimiento. Ninguno quería pasar cerca de la morgue ni mucho menos ver a la anciana. Una de las enfermeras se me acercó para notificarme que el jefe llamó y ya venía en camino, que por nada del mundo dejara que Francisco se fuera del hospital y que yo me encargara de terminar la autopsia al siniestro cuerpo. En tanto Francisco ya estaba en cirugía para tratar de salvarle el dedo. Mis años de trayectoria estaban marcados por muchísimos sacrificios. No podría dejar que algo como esto me sacara de mis cabales. Llegué a la sala, me paré frente a la plancha metálica, pero el cuerpo no estaba. Mis piernas comenzaron a tambalear. Recuerdo claramente sentir cómo las fuerzas me abandonaban. El frío de la mano que sentí apoyarse sobre mi hombro derecho se propagó por todo el cuerpo. Como en cámara lenta empecé a voltear, pero sabía de quién se trataba. Lo supe cuando percibí ese mismo olor que ella ya comenzaba a despedir minutos antes. Detrás de mí estaba aquella mujer de pie, mirándome con tal aberración que anuló mis sentidos. Tal vez pretendiendo articular palabras. Lo supuse porque movió lentamente su boca, pero no alcanzó a hacerlo, porque del modo más hórrido que se puedan imaginar, su maxilar inferior cayó quedando suspendido, unido solo por una tira de piel, balanceándose como un repugnante péndulo. Posteriormente su cuerpo cayó al suelo.
quedó tirado sin signos vitales de nuevo. Yo permanecí momificado hasta que pude recuperar lucidez y salir corriendo del lugar. Por suerte, otro compañero se hizo cargo de terminar con la anciana, pues yo me encontraba en un estado de shock. A los pocos días los familiares reclamaron el cuerpo de la anciana. Contacto que se logró gracias a la intervención de Francisco, pues él la conocía. Es por eso que aquella noche se quedó impactado al verla recostada en aquella plancha fría. La anciana que estuvo aquella noche con nosotros era una bruja del mismo pueblo de donde venía Francisco. Él fue testigo también del accidente en el que ella falleció. Es por eso que llegó tan extraño a trabajar, pero jamás se imaginó que su cuerpo lo llevarían al mismo hospital donde nosotros trabajábamos. Y fue allí que le dimos la razón a los eventos acontecidos aquella noche. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.